Honorable Presidium, General de Brigada, diplomado del Estado Mayor Presidencial Enrique Martínez López, comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apaxingán. En su representación, el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Jesús Daniel Guerrero Peñuelas. El licenciado José Luis Torres González, secretario del Ayuntamiento. El profesor Martín Madrigal, de los coordinadores de los servicios regionales de educación. Nos acompañan igualmente en el presidium la Heréndira Yuridia Ramírez Albarrán, síndico del ayuntamiento, el ciudadano César Tortajada Zamora, titular de la Policía Federal, al igual que el licenciado Alberto Núñez Mora, fiscal regional. Agradezco igualmente la presencia del cuerpo de regidores y, como ya lo mencioné, de la síndica del ayuntamiento. Amigas y amigos, me es grato señalar que el acto que hoy nos convoca en esta Plaza de los Constituyentes es un acto para conmemorar el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cuya trascendencia tiene que ver con un proyecto de nación que se inscribe en la Constitución Política de 1917, la cual se entiende como un conjunto de normas, garantías, derechos y obligaciones perfectibles y de instrumentación gradual a través del tiempo. México, después del presidente Juárez, tiene como referente obligado durante más de 30 años a la figura del general Porfirio Díaz, quien se entroniza en la presidencia de la República mediante un gobierno fuerte, de mano dura, que, cumpliendo con lo mandatado en la Constitución de 1857, apostó a la reelección, además de que suprimió libertades, supeditando a las entidades federativas y al municipio a la subordinación y el control político y económico. Sin embargo, esos años previos a la Revolución de 1910 son plenos de auge de las haciendas, grandes explotaciones agrícolas que funcionaban con peones acasillados que vivían solo para el hacendado y cuya situación de vida era en extremo lamentable y sin perspectiva de futuro. Solo una pequeña élite nacional gozaba de las mieles de los negocios que se establecieron con las potencias del exterior. En esa época se inició la introducción y expansión del ferrocarril, que unió al país y potencializó el mercado interno como nunca antes se había visto en la historia del país. Este fue el secreto que mantuvo durante 33 años a don Porfirio Díaz en el ejercicio del poder político. El escenario que ahora estoy describiendo también incubó la semilla del malestar ciudadano frente a una disminución real de sus derechos y ante una secuencia de imposiciones del propio Díaz, que se reelegía una y otra vez en la titularidad del Ejecutivo Federal, pero siempre velando por el cumplimiento de lo estipulado al respecto por la Constitución Política. Con el curso del tiempo, ese déficit democrático del porfiriato propició que emergiera el liderazgo carismático de un mexicano que, nacido en el norte del país, es decir, en Parras de la Fuente, Coahuila, lograra sumar a la mayoría de los mexicanos en torno a un lema sencillo pero lleno de contenido: sufragio efectivo, no reelección. Ese lema aglutinó a quienes no gozaban de plenos derechos y también a los peones y trabajadores de fábricas,
así como a la clase media ilustrada que impulsaba un México democrático donde los votos se contaran y la titularidad del poder político recayera en quien eligiera el pueblo. Lamentablemente, esa primera lanzada democrática del México moderno no condujo a la instauración de un gobierno constituido estable que atendiera a las mayorías desde una opción democrática. Por el contrario, fue un movimiento criminalizado desde el poder y a la postre reprimido violentamente por el usurpador Victoriano Huerta. El apóstol de la democracia, como se le conoce a Francisco I. Madero, publicó en su libro La sucesión presidencial de 1910 su ideario político y de esa forma concitó el apoyo de la mayoría de los mexicanos y escribió una de las páginas gloriosas de la historia nacional, cuyo desenlace fue el sacrificio del paladín de la democracia, aunque muchas de sus ideas se recogen en el texto fundamental de 1917 y por tanto su lucha no fue en vano. Hoy, a 108 años del inicio de la Revolución Mexicana, se puede decir que México viene transitando de una democracia formal y representativa a una democracia participativa y deliberativa, donde cada vez más se respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas y donde cada vez más los ciudadanos participan de la vida pública e inciden en la confección de las políticas públicas y su correspondiente evaluación. En consonancia con el ideario democrático de la Revolución, se puede decir que la transición política que ahora estamos viviendo, con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, se cumple uno de los postulados fundamentales de ese movimiento social de 1910, la determinación soberana del pueblo mexicano de quién será su gobernante a nivel federal, lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia y el respeto al voto ciudadano. Muchas gracias.